El nombre Adolfo Hitler evoca una reacción visceral en personas de todo el mundo. Es sinónimo de maldad. Sus acciones manchan para siempre las páginas de la historia. Las atrocidades cometidas bajo su liderazgo durante el Holocausto son incomprensibles, dejando una cicatriz imborrable en la humanidad. ¿Pero nació Hitler como un monstruo inherentemente predispuesto a tal crueldad? ¿O fue moldeado en uno por una confluencia de circunstancias y experiencias? Este ensayo profundiza en la infancia y los años formativos de Adolfo Hitler, buscando arrojar luz sobre la compleja interacción de factores que contribuyeron a su transformación. Al examinar su vida temprana, podemos comenzar a comprender las raíces de su odio, prejuicios y sed de poder. Si bien comprender estos orígenes nunca puede excusar sus acciones, puede servir como un crudo recordatorio de las consecuencias devastadoras del extremismo desenfrenado y la importancia de salvaguardar la dignidad humana. Es un viaje al corazón de la oscuridad, un intento de comprender la creación de un monstruo. Es un crudo recordatorio de que incluso los eventos más horribles de la historia tienen orígenes, una cadena de eventos e influencias que dan forma a los individuos y, en última instancia, al mundo en que vivimos. Al aprender del pasado, podemos esforzarnos por crear un futuro donde tales horrores nunca se repitan. Síguenos en Como dice la historia y quédate hasta el final, porque esto apenas comienza. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad austriaca de Braunau am Inn. Su infancia estuvo lejos de ser idílica, marcada por una dinámica familiar disfuncional que impactó profundamente su desarrollo. Su padre, Alois, era un funcionario de aduanas estricto y autoritario, propenso a ataques de ira y violencia. La dura disciplina y la presencia dominante de Alois crearon un ambiente sofocante para el joven Adolf. En marcado contraste, la madre de Hitler, Clara, fue descrita como una mujer cariñosa y afectuosa que adoraba a su hijo. Sin embargo, su sobreprotección y complacencia pueden haber contribuido inadvertidamente a su sentido de derecho y a su incapacidad para lidiar con las críticas. Este marcado contraste entre sus padres creó un tumultuoso panorama emocional para Hitler, dejándolo dividido entre un padre dominante y una madre cariñosa. La experiencia le inculcó una profunda necesidad de aprobación y afecto, junto con un resentimiento latente hacia la autoridad. Esta mezcla volátil de emociones, combinada con el clima social y político de la época, resultaría ser un terreno fértil para las semillas del odio y el extremismo que luego echarían raíces en la psique de Hitler. La infancia problemática de Hitler se extendió más allá de los confines de su hogar. Era un estudiante rebelde y disruptivo, propenso a arrebatos y enfrentamientos con figuras de autoridad. Su rendimiento académico fue mediocre en el mejor de los casos, mostrando poco interés en el entorno estructurado de la escuela tradicional. Sin embargo, en medio de sus dificultades académicas, Hitler mostró una pasión por el arte, particularmente el dibujo y la pintura. Soñaba con convertirse en artista, escapar de los confines de su existencia en un pueblo pequeño y lograr reconocimiento por sus talentos creativos. Desafortunadamente, sus aspiraciones artísticas se encontrarían con la decepción y el rechazo. Esto alimentó un sentimiento de resentimiento y frustración, aislándolo aún más de sus compañeros y solidificando su percepción de sí mismo como incomprendido y poco apreciado. Este periodo de su vida, marcado por fracasos académicos y frustraciones artísticas, dejó una huella imborrable en la psique de Hitler. Reforzó su sentimiento de alienación y alimentó un profundo resentimiento hacia aquellos que percibía como responsables de sus desgracias. Este resentimiento se manifestaría más tarde en una ideología peligrosa y tóxica que tenía como objetivo a grupos enteros de personas. La infancia de Hitler no fue la más trágica del mundo, pero quizá fue la que peor se resolvió, porque no basta con sufrir para volverse cruel.
Pero el sufrimiento, envenenado por el odio, puede ser el combustible de los peores horrores. Esperaba ser admitido en la prestigiosa Academia de Bellas Artes, creyendo que Viena tenía la llave para cumplir sus sueños artísticos. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando fue rechazado 2 veces por la Academia, citando falta de talento. Devastado y a la deriva, Hitler se encontró solo y empobrecido en una metrópolis bulliciosa. Se las arregló, haciendo trabajos ocasionales y vendiendo postales para ganarse la vida. Fue durante este periodo que estuvo expuesto al lado oscuro de la sociedad vienesa, encontrándose con un antisemitismo desenfrenado y diversas formas de nacionalismo radical. Viena a principios del siglo XX era un crisol de culturas e ideologías, pero también era un caldo de cultivo para la intolerancia y los prejuicios. Hitler gravitó hacia estos grupos extremistas, encontrando consuelo y un sentido de pertenencia entre aquellos que compartían su creciente resentimiento hacia el orden establecido. Las semillas del odio y la intolerancia, sembradas en su infancia, encontraron terreno fértil en las calles de Viena. Absorbió la retórica venenosa de los periódicos y panfletos antisemitas, culpando a los judíos por los problemas económicos y los males sociales que plagaban la ciudad. Este periodo resultó ser un punto de inflexión en la vida de Hitler, solidificando su odiosa ideología y poniéndolo en el camino de convertirse en el monstruo que la historia llegaría a conocer. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Nació Hitler con una semilla de maldad? ¿O fue producto de traumas, rechazos, pérdidas y adoctrinamiento? Su historia nos obliga a mirar más allá del monstruo, a observar al niño. La infancia de Hitler no fue la más trágica del mundo, pero quizá fue la que peor se resolvió. Porque no basta con sufrir para volverse cruel. Al joven que fue moldeado por el dolor, el odio y la frustración, nada justifica sus crímenes, pero entender sus orígenes puede ayudarnos a prevenir que se repita. Pero el sufrimiento, envenenado por el odio, puede ser el combustible de los peores horrores. Conocer el pasado no siempre es cómodo, pero es necesario. La historia no está hecha solo de guerras y fechas, sino de personas y de las heridas que las formaron. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Y suscríbete para seguir descubriendo la historia detrás de los nombres. Hasta la próxima.